Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Ya llevamos 2 días sin transmisión. Estos días han sido un poco de visitas a los señores que nos revisan el cuerpo, a los médicos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ahí vamos haciendo estos exámenes de rigor que necesarios para el cuidado de la salud del cuerpo, ¿no? Así como nos los manda el Señor. Continuamos con esta reflexión del sermón de la montaña. Agustín, la verdad que en la medida que va uno avanzando en la reflexión, se va dando uno cuenta de cómo lo va preparando él para entender en una manera detallada los particulares que tiene esta lectura de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, y de esta manera pues nos prepara para ahondar, para profundizar en nuestra vida cristiana, como él mismo lo dice de este sermón, que quien quiera avanzar en la perfección de vida cristiana debe adherirse a esto que el Señor pone como programa de vida en el Sermón de la Montaña, que creo que es la tarea de los mandatos mayores. Él habla de los mandatos mayores y de los menores. Incluso pareciera que los menores los deja con lo básico de la estructura del tejido social para evitar los abusos y las manipulaciones y el ir más allá y sobrepasar la justicia, ¿no? La justicia que los hombres organizan para mantener el orden y la paz entre los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, Agustín en el Sermón de la Montaña va a una perfección de vida que apunta a entrar en los motivos más profundos y más íntimos del corazón, y donde se motiva el obrar, el por qué obramos, el por qué hacemos, el por qué construimos pues día a día nuestra vida, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar entonces ahora en un apartado que me parece a mí muy interesante y muy esclarecedor al mismo tiempo: diferencias entre ley y evangelio. Esto es bien interesante, las diferencias entre la ley y el evangelio. Y de entrada, dejemos que Agustín nos dé esa clave para adentrarnos un poco en lo que el Señor entiende que debemos obrar como la verdadera justicia. Dice así entonces Agustín: porque les digo, citando el Evangelio, porque les digo que si su justicia no es perfecta, no es más perfecta que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es lo que va a desarrollar ahorita para marcar esa diferencia entre ley y evangelio. Es decir, comienza él a explicar, a menos que cumplan, es bien interesante, a menos que cumplan no solamente aquellos preceptos, bien interesante, aquellos preceptos minoritarios de la ley que inician al hombre a la virtud, sino también estos que son añadidos por mí, que no vine a quebrantar la ley, sino a darle cumplimiento, no entrarán en el reino de los cielos. Qué interesante esto. Entonces, ¿quiénes serán estos? Es decir, a menos que cumplan no solamente los preceptos menores, minoritarios, o sea, los que dice la ley, los mandamientos de la ley del Señor, sino también, está clave esto, los añadidos por mi ahora. ¿Cuáles son los añadidos por el Señor que serán considerados el quid y el centro desde donde se considerará si obramos con una verdadera justicia o no? Bien interesante esto. ¿Por qué? Porque el Señor viene no a abolir la ley, viene a darle perfección, y la pregunta es: ¿de qué manera nos quiere decir Agustín que alcanzamos ese perfeccionamiento de la ley que nos prepara para las virtudes humanas, para el cumplimiento social de las normas y de las leyes? No, les dice, aquellos que no cumplan
estos que yo he propuesto, o sea, no solamente los que ya están en la ley, sino los que el mismo Señor propuso, no entrarán en el reino de los cielos. Les continúa. Pero tú me dirás, Agustín va haciendo como una conversación en lo que posiblemente podría refutarse, ¿no? Dice, si cuando el Señor hablaba más arriba de aquellos mandamientos mínimos, dijo que sería llamado mínimo, es decir, nulo en el reino de los cielos, quien quiera que quebrante uno de ellos y así hubiese enseñado a otros a guardarlos y por consiguiente ya habría de morar en el reino de los cielos, puesto que es grande. O sea, aquel que ha cumplido los mandamientos y ha enseñado a cumplirlos, ese debe tenerse por grande o tener un puesto grande en el reino de los cielos. Entonces ya Agustín va planteando la pregunta que va a ahondar hacia donde él quiere apuntar en esto. Dice, ¿qué es necesario añadir a los preceptos mínimos de la ley? No voy a adelantarme, sino que voy a dejar que él mismo nos vaya conduciendo pedagógicamente como lo hace en entender esto. Dice, ¿qué es necesario añadir a los preceptos mínimos de la ley? Si puede estar ya en el reino de los cielos, porque es grande aquel que los cumpla y enseñe a guardarlos. ¿Qué es necesario añadir a los mandamientos de la ley del Señor, a los 10 mandamientos, al decálogo? ¿Qué es lo necesario? Es el mismo Jesús el que nos va a ir dando la clave de esto. ¿Cómo y de qué manera hacia esto va apuntando? ¿De qué manera llevamos a plenitud los mandamientos mínimos? Fíjense que Agustín los llama mínimos de la ley, pero que son los que nos preparan en realidad para acoger los que el Señor nos manda para que demos perfección a esa ley que no será movida ni una tilde, ¿no? Es bien interesante esto. Te sigue. Por esta razón, hace falta que las palabras, pero el que los guardara y así enseñase será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, esta expresión, el que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, sean entendidas estas palabras no de aquellos preceptos mínimos, sino de aquellos que yo publicaré. Qué interesante esto. No de aquellos que yo publicaré. O sea, no de aquellos que ya están dados, no de aquellos que ya conocemos, no de los del decálogo que los escribas y fariseos afirmaban de ellos, sino aquellos que el Señor añade para que alcancemos una verdadera perfección. Entonces, es aquellos preceptos, sino aquellos que yo publicaré, aquellos que el Señor publique. Y la pregunta es, ¿cuáles son estos? Entonces dice, y va a responder Agustín con lo que iniciamos la reflexión del día de hoy, que su justicia, afirma el Evangelio, dice Agustín, supere la de los escribas y fariseos, ya que si no la supera, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, si no vamos más allá del cumplimiento de las leyes básicas, del decálogo, de los 10 mandamientos, y no nos acercamos y no nos adherimos a aquellos que el Señor nos dio, pues entonces vamos a estar dentro de los mínimos, donde vamos a estar ahí como con el básico cumplimiento, ¿no? Continúa. Luego, el que viole aquellos preceptos mínimos y así enseñe a traspasarlos será llamado mínimo. O sea, aquel que ni siquiera tiene en cuenta los mandamientos y a nadie enseña a cumplirlos, estos serán llamados mínimos. Pero el que cumple aquellos mandamientos mínimos y así enseña a observarlos, no ha de ser tenido ya por grande. Fíjense qué interesante esto. No va a ser ya tenido por grande e idóneo para el reino de los cielos, pero no tan pequeño como el que los ha quebrantado. O sea, no será el más grande no será el más grande, dice él, no ha de ser tenido grande o idóneo por el solo hecho de haber cumplido los mandamientos de la ley, pero tampoco será tan pequeño como aquel que los haya quebrantado. Estará ahí,
en el promedio, ¿no? Entonces, para que sea grande, entonces ya Agustín ya va a entrar aquí en esa especificación que decía entre la ley y el evangelio. Entonces, para que sea grande y apto para el reino de los cielos, debe obrar y enseñar como Cristo enseña ahora, ¿no? Te recordemos que la enseñanza de los 10 mandamientos estaba dada en la ley y los profetas, en Moisés y los profetas, ¿no? Entonces es lo que Cristo enseña ahora, aquello que me va a tener por grande en el reino de los cielos. Esto es, que sobresalga su justicia sobre la justicia de los escribas y fariseos. Diría un padre al que aprecio mucho, el padre Lucio Cambero, diría, el cumplimiento de la ley no te hace merecedor del reino de los cielos, porque puedes estar adherido a ella o por el miedo al castigo o por el interés del premio, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Ahora bien, la justicia de los fariseos, y aquí ya la va a explicar Agustín, esto es bien interesante, dice, ¿cuál es la justicia de los fariseos? Va a colocar este ejemplo que me parece que es el que va a aclarar esto que vamos queriendo decir. La justicia de los fariseos es no matar, no matarás. La de quienes entran en el reino de los cielos será el no enojarse sin motivo. Fíjense qué interesante esto. La justicia de los fariseos es no matar, no matarás, no robarás, no. Esa perspectiva negativa de la quienes entrarán en el reino de los cielos será el que no se enoje sin motivo. Este sin motivo lo vamos a ir comentando porque me parece que es interesante, porque esto del enojo va a estar muy relacionado en otro de los comentarios de Agustín, cuando Agustín habla sobre la paja y la viga. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, el no matar es la observancia más pequeña, y quien la quebrante será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, el que quebrante esto, ¿no? Entonces, quien cumple el no matar no será ni más grande y apto para el reino de los cielos. Entonces, el que cumple el no matar simplemente no será el más grande y apto para el reino de los cielos, ¿no? Sin embargo, ha encendido algún grado, dice Agustín, sin embargo, está en el camino, pero no ha llegado a esa perfección, porque no ha llegado a esa plenitud de la que el Señor quiere que vivamos en su ley, o sea, en la ley de Cristo. Entonces, se perfeccionará. ¿Quién se perfecciona? Aquel que simplemente, hombre, yo no mato, yo no robo. Sin embargo, si no se enoja sin motivo, si ha conseguido esta perfección, estará mucho más lejos del homicidio. Esto es bien interesante. Es aquel que se aleja del enojo sin motivo, aquel que no deja envolver su ánimo con el enojo y con la ira, está mucho más lejos del homicidio. Entonces fíjense cómo Agustín quiere ir a la raíz misma que provoca el homicidio, que provoca el no matar. Por consiguiente, aquel que enseña que no nos enojemos, fíjense qué interesante es esto, aquel que enseña que no nos enojemos no considera de ninguna manera olvidada la ley de no matarnos. No, esto es bien interesante, sino que observa algo mejor, aunque solo externamente. Mientras no matamos y mantenemos la inocencia en el corazón, si no nos enojamos, mantenemos la inocencia del corazón, mantenemos el corazón en un estado de salud, de alerta, porque siempre estamos en tensión por el tema de los enojos, que si les dejamos coger ventaja, pues nos llenan de ira y de rabia, ¿no? Entonces dice, no, cuando vamos avanzando, no solamente en la ley objetiva del no matarás, sino cuando entras a revisar ese enojo, ese disturbo del corazón que perturba, que daña el ánimo inmediato y que es el que prepara el camino para el homicidio, llámese espiritual, llámese existencial o llámese material. Entonces esto es bien interesante. Entonces yo creo que, fíjense que aquí Agustín ya nos va preparando para lo que viene enseguida, es especificarnos un poco
ese modo como el Evangelio va presentando esa justicia mayor, esa justicia que perfecciona la ley que queremos cumplir. A eso ha venido. No ha venido, dice él, a abolir la ley, no ha venido a quebrantar ni una coma de la ley, ha venido a darle plenitud, o sea, a que apuntemos a lo que es más necesario para poder decir que esa ley del Señor se ha perfeccionado, ven que se le ha dado cumplimiento, cuando en esos mandamientos que Él da sobre los que ya están dados, nosotros podemos avanzar en nuestra perfección cristiana de vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.